Buenos días, mi nombre es Alejandro Celi y voy a explicar la generación de calor en un sólido. Para este caso se va a estudiar un alambre largo usado como resistencia. Como objetivo se tiene determinar el perfil de temperatura de un sistema de generación de calor mediante el uso de ecuaciones diferenciales y condiciones de frontera para su posterior análisis en el simulador ES. Ahora voy a explicar brevemente de qué se trata este caso de estudio. Como se puede observar en la imagen, se tiene un alambre en el cual se está generando calor. Este alambre tiene un radio R1. Además, nos están dando la conductividad del alambre. Alrededor del alambre se tiene una cubierta de plástico. También tenemos la conductividad de ese plástico y además se indica que entre el plástico y el aire existe una transferencia de calor por convección. Se nos proporciona ese dato del coeficiente de convección y la temperatura a la cual se encuentra el aire. Todos esos datos los podemos ver tabulados en la tabla de la derecha. Entonces, para poder realizar este ejercicio se tienen que realizar ciertas asunciones, como lo son que la transferencia de calor sea estacionaria, la conductividad térmica sea constante, además la transferencia de calor es unidireccional y la generación de calor en el alambre es uniforme. Luego de haber utilizado las ecuaciones que rigen el comportamiento de la transferencia de calor en este tipo de sistemas, se logró determinar el perfil de temperatura que se puede observar en la parte superior derecha. Como se puede ver, este perfil de temperatura depende de varios factores, como lo son la cantidad de calor generado, los radios, la conductividad, el coeficiente de convección y la temperatura a la cual se encuentra el aire. Entonces, mediante este perfil de temperatura se procedió a realizar dos estudios paramétricos para este caso. El primer estudio paramétrico se puede ver en la parte izquierda, el cual es la temperatura versus el radio del alambre. Entonces, como se puede observar gráficamente, a medida que se aumenta la temperatura, existe un decremento en la cantidad, a medida que se aumenta el radio, existe un decremento en la temperatura. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues primero hay que entender que dentro del alambre está existiendo una transferencia de calor por conducción. Como se sabe, las transferencias de calor por conducción se deben a la vibración de las partículas. A medida que estas partículas van vibrando, transfieren energía a las partículas que están a sus alrededores. Pero a medida que ocurre esta transferencia, existen pequeñas cantidades de pérdidas de energía. Estas cantidades de pérdidas de energía se ven reflejadas como una disminución en la temperatura, ya que se sabe que la temperatura es una medición del promedio de energía que existe dentro de un cuerpo. Entonces, por este motivo se puede explicar que la temperatura disminuya a medida que aumenta el radio. Por otro lado, en la parte derecha se tiene el segundo caso de estudio, que es la temperatura versus el calor generado. Se puede observar una tendencia lineal. A medida que se aumenta el calor generado, incrementa la temperatura. Esto además se puede observar en el perfil de temperatura que se obtuvo, ya que como podemos ver, la cantidad de calor generado está en la parte superior, por lo cual explica la tendencia lineal que tiene esta gráfica. Aquí podemos observar los resultados del estudio paramétrico. En la parte izquierda de la tabla se tiene lo que es la temperatura en el centro del alambre y la temperatura en la interfase del alambre. Como se puede intuir, la temperatura en el centro del alambre es mayor que en la interfase. Esta temperatura en el centro es de 293.6 Kelvin y en la interfase es de 292.9. Además, en la parte derecha se puede observar la variación de la temperatura con respecto al radio. Como conclusión, se logró determinar el perfil de temperatura para el sistema estudiado. Con la ecuación o el modelo matemático que se obtuvo, se determinó la temperatura en el centro del alambre y en la interfase del alambre plástico, obteniéndose 293.6 y 292.9 grados centígrados, respectivamente. Mediante el estudio paramétrico se demostró que la temperatura es inversamente proporcional al radio, pero por otro lado es proporcional al calor generado en el alambre. Ahí tenemos las referencias y eso es todo. Gracias.